Saludos, gentes, bienvenidos nuevamente a Barcito FM, gracias por estar con nosotros. Ahora vamos a conversar sobre temas legislativos, un poco la perspectiva de cómo va Oriente en materia electoral y también, pues sí, hay que hacer la invitación y reforzar esa convocatoria para este viernes 15 de septiembre, en el que se ha invitado a participar en esta marcha ya tradicional los últimos 3, 4 años para expresar desde la calle una postura de cómo se está viendo el país a partir de los diferentes sectores, organizados y no organizados. Para eso quiero darle la bienvenida a nuestra invitada especial este día, a la diputada Dina Argueta, diputada por San Miguel. Bienvenida, Dina, gracias por hacer espacio y estar con Barcito FM. Gracias, Franklin, ¿cómo estás? Qué placer saludarte nuevamente y saludar también a la audiencia del Barcito que cada día va creciendo y creo que eso es importante, tener espacios y herramientas alternativas que permitan a la población informarse de una forma diferente, más allá de lo que el oficialismo a través de sus redes y sus medios de desinformación tratan de llevarle a la población. Ahí estamos dando la batalla siempre. Interesante porque la gente pues comenta, parte siempre. Esperemos que esta plática, como muchas, les haya agradado a la audiencia. Empecemos por la Asamblea Legislativa. Y quiero preguntarte un tema que francamente ha generado mucha discusión, pero sobre todo ha venido permitiendo que la gente califique a este grupo parlamentario oficialista como una de las asambleas que ha incrementado de manera acelerada el endeudamiento en el país. ¿Qué es lo que pasa con tanto endeudamiento que se ha venido aprobando en esa Asamblea Legislativa? ¿Qué tipo de controles hay? ¿Por qué no se fiscaliza o se audita todo ese recurso que se ha venido aprobando? Y francamente, ¿hasta dónde puede llegar? Porque han sido 5 años donde el endeudamiento o la nueva deuda ha crecido por arriba de los 7.000 millones. ¿Cuál es la Sí. evaluación que hace, Dina, sobre este tema que francamente es delicado, tomando en cuenta que este se ha caracterizado por ser una administración que maneja las finanzas del Estado de manera oscura, encubierto tras una reserva de información y bloqueo de datos? Sí, mira, qué bueno que tocas este tema porque sin duda alguna el tema de las finanzas públicas es uno de los temas quizá más controversiales y sobre todo eh, es como el talón de Aquiles de este gobierno, podemos decirlo así. ¿Por qué? Porque primero hay que decir que ya revisando a detalle la deuda en este gobierno, en estos 4 años, casi ronda los 10.000 millones de dólares. Claro, ellos le han quitado ahí el tema de la deuda de pensiones y otros que han hecho unas artimañas acá en la Asamblea Legislativa para no visibilizar o para no reflejar en las cifras al menos esa deuda, pero que es deuda que el Estado también ha adquirido. Yo debo decir sobre el tema de las finanzas públicas, Franklin, para los amigos acá del Barcito, es que las finanzas públicas siguen siendo un problema, un dolor de cabeza para este gobierno. ¿Por qué? Primero, porque no existe un plan de ordenamiento de las finanzas públicas. Mira, si ponemos el ejemplo más básico, o en tu casa, con el salario, con lo que tenés al mes, te ordenás, es decir, sabes cuánto tenés, cuánto van a ser tus ingresos y de acuerdo a eso planificas tus gastos. De acuerdo a eso sabes hasta dónde te puede alcanzar la colcha, como decimos en buen salvadoreño, y hasta donde ya no da, pues hasta ahí llegas. O sea, es decir, pero cuando existe un plan, es decir, la gente en la casa sabe cuánto tiene que pagar de agua, cuánto tiene que pagar de energía, cuánto para la comida, que ahora, por cierto, no alcanza porque todo ha subido de precio. Pero la gente hace, de acuerdo al nivel de sus ingresos, una planificación de los gastos, cosa que no hace este gobierno. Es decir, a nivel macro, las finanzas públicas están totalmente desordenadas y lo único en la vía que este gobierno ha buscado es el tema de la deuda, del financiamiento externo, que al final, cuando uno habla de la deuda, pues es deuda de los salvadoreños, no es deuda del ministro de Hacienda, no es deuda del presidente, es deuda que tenemos que pagar todos y todas las salvadoreñas y salvadoreños. Entonces, al existir una mala planificación, al existir un gran desorden de las finanzas,
tener los problemas que ahora estamos teniendo en el país. Bueno, tenemos casos como tan visibles como el caso del presupuesto general de la nación, que llegan a la Asamblea Legislativa de forma desfinanciada, desproporcionada, es decir, cuando siendo presupuestos falsos, pues, entonces, y que al paso de 3 meses del año fiscal ya se están pidiendo reformas presupuestarias. Eso solamente te dice que este gobierno va improvisando con las finanzas de los salvadoreños y salvadoreñas. Hace unas semanas aquí en la Asamblea Legislativa se aprobaba 500 millones de dólares para, bueno, deuda que se le aprobaba al gobierno para que fuera a colocar. ¿Y eso por qué? ¿O para qué? Uno dirá, bueno, sí, en el argumento, en la justificación de la deuda, no se dice siquiera que es para programas y proyectos para la gente, sino que dice para cumplir con prioridades o en este caso gastos emergentes del presupuesto, es decir, gastos de las diferentes instituciones. Pero ¿cuáles son esas prioridades? No son prioridades que respondan a las necesidades de la gente, es decir, una política de finanzas públicas que no existe, pero un manejo discrecional de la deuda porque al final tampoco la población tiene acceso, no conoce de todo el financiamiento que esta Asamblea Legislativa le ha aprobado al gobierno, no se conoce con certeza a dónde han sido invertidos. Es decir, si aquellos 250 millones que vinieron a pedirse como préstamo a esta Asamblea Legislativa, que era para un programa de primera infancia o que era para un programa de la mejora en la infraestructura escolar, hace año y medio, uno dice, bueno, ¿y eso se cumplió o no se cumplió? Pero cuando vas al terreno sabes que eso no es así. Ujú. Entonces, no hay mecanismos con los que la población pueda constatar que lo que le dicen a través de las redes sea realmente lo que se esté ejecutando. Y claro, cuando tenés una improvisación, cuando vas sacando el día, y sobre todo cuando esas apuestas se hacen basadas solamente en la deuda, es decir, en financiamiento externo, tenés el gobierno que tenemos ahorita, donde los problemas más graves de la población no son parte de esa estrategia prioritaria del gobierno y donde lo único que se busca aprobar con reformas presupuestarias, con emisión de deuda o, adquirir, o en este caso con nueva deuda adquirida, es que financiar programas y proyectos que no son de beneficio para la gente, como el Bitcoin, por ejemplo. El Bitcoin ha sido una de los programas o mejor dicho, un negocio para amigos cercanos al gobierno que no ha tenido un impacto positivo en la vida de la gente, pero que es un negocio que se ha financiado con fondos públicos y en alguna parte también con deuda. Entonces uno se pregunta ahí, si hay casi 10.000 dólares, 10.000 millones de dólares aprobados en deuda o en nueva deuda o deuda de este gobierno, ¿dónde está? ¿Qué se ha hecho? ¿A dónde está el resultado? ¿Cuáles son los programas y cuáles son los proyectos que la gente ha visto como beneficio de esa deuda que vamos a tener que pagar por año, pues? Eso, a eso iba, Dina, porque francamente no hay cómo corroborarlo. O sea, ¿no es ese el papel de la Asamblea Legislativa? Pues no es ese el papel de verificar a dónde está la obra, a quién se le ha otorgado, qué empresa ganó el contrato, es legal o no es legal ese contrato, se está moviendo ese recurso para beneficiar a gente cercana al oficialismo o a funcionarios o a políticos relacionados con este partido político que gobierna, porque hay tanto señalamiento ahora en materia de corrupción. Entonces, eh, ¿qué se puede hacer ante esto? Es decir, ¿cómo verificar que ese dinero, que esos millones están yendo donde deberían estar? O simple y sencillamente es recurso que, como ya lo vimos durante la pandemia, se destinó para otras cosas. Sí, y mira, que aquí es interesante porque aquí hay una narrativa que se trata de instaurar en la población, es decir, la deuda que adquirieron los otros, vea, otros gobiernos en 30 años, en 20 años, en 10 años. Entonces, pero se omite hablar de la deuda de este gobierno, que yo quiero recalcar aquí, son casi cerca de 10.000 millones de dólares en 4 años, o sea, 4 años. Entonces,
deuda de los salvadoreños. A veces el fanatismo a muchos no les deja o no les permite siquiera hacer este tipo de análisis. Es decir, miren, estamos hablando de fondos suyos, eh, de fondos de la gente, de fondos que pueden ser invertidos en programas de mejoras de escuela, de programas que pueden ser de fondos que pueden, millones de dólares que pueden ser invertidos en la alimentación escolar, que pueden ser invertidos en la mejora de la vida de la gente en las comunidades, pero que nadie sabe porque, así como ha acostumbrado este gobierno en materia de transparencia, que aunque discursivamente allá en la campaña le dijeron a la gente que iban a ser los más transparentes de la historia, ahora se convierten en unos enemigos de la transparencia, porque le ponen reserva a la información a todo tipo de programas y proyectos que la gente o que la población debería de estar conociendo, debería de estar generando contraloría social. La gente no sabe en qué se están gastando los presupuestos ahora. Sabemos que el único presupuesto que se termina de, o el que se acaba sumamente rápido es el presupuesto de casa presidencial, en el tema de comunicaciones. Pero, ¿qué pasa con el tema de la obra pública? ¿Qué pasa con el tema de la educación? ¿Qué pasa con el tema de la salud? Esos presupuestos no están llegando a la gente. Y muchos de esos presupuestos son aprobados con deuda, es decir, su financiamiento o su sostenimiento está basado en la deuda. Deuda que no se conoce, insisto, porque no existen ahora los mecanismos de poder ejercer una contraloría. La Asamblea Legislativa debería, debería de tener y debería ser, obviamente, de acuerdo a la ley, ser ese contrapeso, es decir, un órgano que ejerce ese papel también de ser contralor y de ser un contrapeso a aquellas decisiones que en otros espacios se están tomando. Pero ahora sabemos que existe en esta Asamblea Legislativa una mayoría dominada por el oficialismo que aquí no tienen capacidad de poder disentir, que no tienen ni siquiera ni la voluntad, ni la capacidad, ni el permiso para poder disentir. Y fueron y son funcionarios que fueron electos por la población, que a la población llegaron con una oferta electoral, que a la ciudadanía le llegaron vendiendo su independencia, su criterio, su transparencia, su probidad, pero que estando aquí responden a los intereses de un grupo pequeño que ahora es el que determina en qué temas sí vas a hablar, en qué temas sí vas a apoyar y cuál es el tema que vas a poner en la narrativa, cuál es el tema que vas a poner en el escenario público. Se puede Entonces, seguir endeudando el país, Dina, se puede ¿hola? seguir endeudando el país, o sea, esta asamblea, por lo que hemos visto, va a seguir, puede seguir aprobando más deuda, es decir, tenemos capacidad de eso. El último movimiento se asume como una propuesta de la banca hacia el gobierno para que la deuda de corto plazo se pueda extender hasta por 7 años. Eso implica, Mira, es más caro. es más caro y al final yo creo y digo que esto, y lo digo también a criterio muy personal, es parte de un salvataje que la banca y que muy probablemente fue parte de un acuerdo por ahí, que ese acuerdo no es público. Ujú. Entonces, y que es un salvataje que le ha tirado a la banca al gobierno para decirle, mire, aquí esa deuda se la podemos llevar a 7 años, entonces la que usted me tenía que pagar en un año. Entonces, y claro, ni lento ni perezoso, el, el oficialismo, ya el ministro de Hacienda viene y dice, mire, sí, estamos de acuerdo. Qué conveniente y qué cómodo parece. Entonces, ¿por qué? Porque eso es parte también de los acuerdos que existen entre la banca y el gobierno. Sin embargo, las repercusiones que esto puede tener también en algún momento determinado son complejas. Vaya, un salvadoreño común que tiene un préstamo, que tiene una deuda en la banca, ¿habrá recibido alguna llamadita del banco para decirle, mire, no nos pague la deuda que usted nos debía o nos tenía que pagar en un año? No se la queremos recibir en un año, páguenosla hasta en 7 o 10 años. Eso no le pasa a un salvadoreño común. Eso no Eh, le pasa al salvadoreño de a pie, no le pasa al agricultor que va a sacar su préstamo de $1000, por ejemplo, para sembrar una manzanita de terreno. No le dicen, mire, porque usted hoy no cosechó, no le vamos a cobrar la deuda, páguenos hasta dentro de 3 o 5 años. Eso no le pasa a la gente. hay, Claro, hay dos es el cosas, pobre. hay dos cosas aquí. Uno, eh, hay en realidad eh, un,
una señal bastante clara de que la obra pública se está paralizando, tanto de la DOM, obras grandes que está ejecutando el gobierno. El Rosales, por ejemplo, dicen que empezó, es la tercera piedra, no vemos que avance. Que ya Entonces, contaba con su financiamiento, por ve cierto. obra paralizada y has endeudado el país por más de 10.000 millones, entonces tú dices, ¿qué está pasando? Y luego ves en realidad instituciones como la Universidad Nacional, que le deben más de 40 millones, los subsidios del transporte que no los han pagado por varios meses, hospitales o el sistema de salud sin medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, esto llama la atención. Hay un sobreendeudamiento superior, casi doblado al del gobierno anterior, pero no ves obras y ves instituciones sin recursos. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Primero, yo creo que es, pues sí, es la pregunta que todos hacemos y queremos saber dónde está el dinero de la deuda. Esa pregunta existe por ahí en muchos espacios, muchas cabecitas. ¿Dónde está el dinero de la deuda que se ha aprobado a este gobierno? Que hasta hoy ni se sabe dónde está, ni se ven los proyectos. Tú hablabas del Hospital Rosales, el Hospital Rosales, pero es un proyecto que ya contaba con su financiamiento, que es un proyecto que ya el gobierno anterior, la administración anterior, la Asamblea Legislativa anterior aprobó esos recursos. A este gobierno le quedaron los recursos del Hospital Rosales. Después de 4 años han sido incapaces de ejecutar un proyecto que ya contaba con su financiamiento, que por cierto no solamente era el tema del Hospital Rosales, ahí estaba el Hospital de la Zona Norte, de Nejapa, por ejemplo, había una serie de programas que eran parte de todo un sistema, de todo un programa nacional. Entonces, que ya contaba con su financiamiento. Es decir, a este gobierno no es un tema de falta de recursos. Y yo debo decir aquí, Franklin, porque uno de los discursos del gobierno hasta antes de la llegada de esta Asamblea Legislativa era, mire, es que no puedo hacer nada porque ya me bloquean todo, la Asamblea Legislativa bloquea todo, no me aprueban los recursos. Sí, pero esta Asamblea Legislativa tiene 2 años y medio ya. Su Asamblea Legislativa, la que controla él, tiene 2 años y medio, que le ha aprobado todos los recursos que ha pedido, que aquí no le han puesto pero alguno, que aquí a ciegas aprietan un botón y porque lo dijo alguien allá, aquí vienen, nada más hacer el bendito y apretar el botoncito, simple y sencillamente, sin conocer a detalle cuáles son las implicaciones de la aprobación de una nueva deuda en este país. Ah, pero ahora ¿a quién están culpando? ¿Y a quién van a culpar? Porque recursos tienen. Si tienen los recursos, si tienen la correlación, pero los programas y proyectos no llegan a la gente, ¿qué está pasando? Es que son incapaces. La incapacidad de este gobierno en sus diferentes instituciones ha quedado de sobra conocido y ha quedado evidenciado. Es decir, son incapaces, como son incapaces para administrar los gobiernos municipales, como son incapaces para generar lo mínimo de transparencia, son incapaces para responderle a la población ante las necesidades más sensibles. Mira, aquí en la Asamblea Legislativa vinieron y se aprobaron un fideicomiso de 600 millones de dólares, la población se acordará, 600 millones de dólares que era para el plan de rescate agropecuario, el plan maestro de rescate agropecuario, allá hace un buen rato. Bueno, pero hoy tenemos las crisis más grandes que están sufriendo todo el sector agropecuario en el país, quizás la crisis más grande de los últimos años. Sí. ¿Y dónde está el plan de rescate agropecuario? ¿Dónde están esos 600 millones? No le ha llegado ni en créditos, ni en asistencia técnica, ni en insumos, en ninguna parte de apoyo gubernamental ha llegado a la población. Entonces, ¿dónde está? Y uno se pregunta, ¿dónde están esos 600 millones de dólares? Entonces, es decir, no hay una contradicción ahí Y, entre los recursos que tiene el gobierno, pero la gente sigue teniendo los problemas del día a día sin resolver. y Y voy la a eso, crisis y la crisis se está agudizando cada día más. voy a eso porque precisamente tiene que ver, es decir,
las cifras y los datos te dicen, ha incrementado la nueva deuda y casi ha duplicado a lo que fue el gobierno anterior. Pero cuando uno mira resultados, lo que ves es crecimiento de la extrema pobreza, crecimiento de la pobreza y ahora una condición muy, muy complicada para la economía familiar. El costo de la vida ha crecido, el salario mínimo no se mueve, el empleo estancado, el desempleo creciendo. Solo en el plano público se hablan ya de 21.000 despidos, más una serie de amenazas que se ven de cara al municipalismo. Se hablan de hasta de 30.000 despidos que puedan haber en el marco de esta de la reforma. Entonces, si hay más endeudamiento, ¿por qué hay más pobreza y por qué la situación de la gente está tan complicada? No hay medidas, digamos, de choque para tratar de colaborar o minimizar el impacto en la familia. Es porque los recursos de esa de esa deuda, perdón, los recursos de esa deuda no están llegando a la gente. Se están quedando en algún lugar que no sabemos dónde es, pero no están llegando a la gente. Bueno, si tú vieras en el territorio de que las condiciones de los agricultores han cambiado, de que la calidad de vida de la gente ha mejorado, de que el costo de la vida ha bajado o ya no es igual que antes, entonces tú dijeras, bueno, vale la pena, al menos se está viendo algo del compromiso de la deuda, pero no es así. Aquí ves en la asamblea que cada semana son reformas presupuestarias, son aprobación de nuevas deudas, por cualquiera que sea, en este caso, las formas o las fuentes de financiamiento, pero hay una realidad allá totalmente diferente. Y es que, claro, como este gobierno no se ha territorializado, no ha territorializado el gobierno de acuerdo a las necesidades de la gente. Es Ujú. decir, las necesidades de la gente están aisladas y no son parte central de la política pública de este gobierno. Las necesidades de la gente no están presentes en las decisiones ni del gobierno y menos de los diputados, porque es que los diputados no hacen nada aquí que no venga de casa presidencial. Sí. Entonces, y no son parte ahí. Entonces, ahí es el punto, es decir, ¿dónde está la deuda? Pues hay que irla a buscar en algunos espacios por ahí, pero no está llegando a la gente. No es, la deuda no está siendo un beneficio y no va a ser nunca un beneficio para la gente, al contrario, eso cada día más pone en desventaja. ¿Y a quién pone más en desventaja? A la población más pobre, aquel que ahora, como tú muy bien decías, con el incremento, en este caso, en el alto costo de la vida que se ha disparado cada vez más, donde la familia salvadoreña, que ya está en un nivel de inseguridad alimentaria en el país, porque no es que vamos a llegar a un momento de inseguridad alimentaria, ya hay alrededor de 1 millón de familias en el país con inseguridad alimentaria. ¿Qué significa esto? Familias que no tienen lo necesario o los nutrientes necesarios en toda la ingesta, en este caso, dietética o calórica para su familia. No tienen los elementos o los recursos necesarios. Hay familias en este país que no comen los 3 tiempos de comida. Como decía mi abuelo, come cuando hay. Cuando Así hay, cuando se abuelo. puede. Entonces, y lo que la población mayoritariamente está comiendo o consumiendo son carbohidratos. Sí, Eso a la larga también. Hola. mm, comiendo mal, te digo, va, comiendo Sí, mal. y que al final esto lleva a un nivel de inseguridad alimentaria, es decir, la familia, como tú muy bien dices, come cuando se puede. Y Entonces, eso a la larga traerá problemas de salud, pero también, es decir, las condiciones de vida. Una persona mal alimentada no produce, no trabaja de la misma manera. Entonces, y si a esto le sumas que cuando va a trabajar y que quien va a trabajar es un agricultor, entonces no tiene lo necesario para producir, que ahora le sumamos ahí el alto costo o precio de los insumos agrícolas, que no es nuevo, que esto es del año 2021, ya se sabía. El gobierno ya sabía que el incremento de los precios de los insumos agrícolas venían para quedarse. Entonces, y están ahí. ¿A quién repercute? Claro, esto aquel que tiene una condición económica favorable no lo resiente tanto, porque tiene posibilidades, va al súper, aunque compre más caro los tomates y la cebolla, pero los compra igual. Pero no es así para la mayoría de la población, que es de escasos recursos económicos, que un agricultor que gana $8 diarios, que no le alcanza para comprar
un cartón de huevo, los frijoles, el aceite y el arroz. Entonces, para su familia. Entonces, Eh, donde no tiene un salario asegurado, porque ahora no solamente porque no haya trabajo en el campo, sino también aquella persona que tenía un nivel asegurado, es decir, un salario mensualmente ya ahí garantizado, ahora esa persona pasa a engrosar las filas del desempleo, de la informalidad, es decir, es familia que cae también en un nivel de inseguridad. Entonces, y de eso no se está hablando en el país. Se habla de mis universos, se habla de tantas cosas, pero no se habla de la crisis que está viviendo la familia más pobre Te quiero del país. vamos a ver, antes de tocar un poco cómo ve el departamento de San Miguel y entrar a otros temas, este último aspecto que está conectado también con el tema de las finanzas. Bukele llegó el 1 de junio a hacer un nuevo anuncio y dijo, vamos a combatir la corrupción. Pero a partir de ese anuncio, casi que fue coincidente, a partir de ese anuncio apareció un diputado de Nuevas Ideas vinculado con el narcotráfico, ahora aparece uno vinculado con el tráfico de personas, aparecen audios donde diputadas asesoran cómo hacer operaciones ilícitas, hay señalamientos de lavado, bueno, hasta pandilleros contratados y entiendo por la información que ha salido públicamente en el grupo parlamentario de Nuevas Ideas. Entonces, y con todo esto que hemos hablado de que las instituciones no manejan recursos, las obras se han paralizado, le quitaron el recurso a los municipios, pero la DOM tampoco entrega obras. Entonces, hay en realidad un combate a la corrupción y tomando en cuenta hasta un último señalamiento que ha hecho el concejal de San Salvador hacia el jefe del grupo parlamentario de Nuevas Ideas. Entonces, hay en realidad una preocupación por tratar de transparentar el manejo de los recursos o simple y sencillamente es otro anuncio populista, digamos, que podríamos llamarlo así, por parte del gobierno y electorero de cara a este proceso que viene. La población debe saber que ya Nuevas Ideas, bueno, el gobierno todos los 4 años ha pasado en campaña permanente, pero Nuevas Ideas ya está en campaña, en una campaña electoral. Estamos a meses ya para que se celebren las elecciones del 2024, del próximo año. Y en ese sentido es decirle a la población, mire, vamos a combatir la corrupción y vamos a capturar y a procesar a quienes caigan, a quienes sean, aunque estos sean los de aquí, los nuestros, miren, pero ese es un discurso falaz, es un discurso falso, porque lo que Nuevas Ideas y el oficialismo tienen de compromiso con la transparencia, con el combate a la anticorrupción, es nada. ¿Por qué? Porque si eso, para que la población creyera medianamente de que eso es así, ya hubiesen procesado a medio gabinete. Ahí hay medio gabinete que está siendo señalado por diferentes actos de corrupción. ¿Dónde están los 12 casos que la CICIE documentó? Que la fiscalía los tiene ahí, pero que los ha archivado. Para eso necesitaban poner a un fiscal a su medida, para que sus casos no salieran. El caso de la jefa o la ex jefa de gabinete, un acto de antiético y de corrupción, favorecimiento a una pariente suya valiéndose de su cargo. Y ya Tenemos, o sea, tú dices pues ex jefe, la han escondido, es que lo que hace este gobierno con aquellos que son de su círculo de confianza es que los esconde, los saca del reflector público, pero a saber para dónde, algunos los mandan a embajadas y a otros los esconden, simple y sencillamente. Recordemos el caso del Ministerio de Agricultura, con el tema de la compra de los paquetes en el marco de la pandemia. Ahí hay serios casos de corrupción señalados. ¿Qué hicieron? Lo quitaron, lo escondieron y ya no está y se acabó el problema. El caso del director de centros penales, ahora viceministro de Seguridad. Eh, ¿Cuántas? Bueno, fue mencionado su madre ahí también, incluso vinculada a la venta de paquetes. El caso del Ministerio de Salud con la compra y venta, con la venta de la compra de mascarillas.
a sobreprecio, el tema de las caretas faciales que se compraron en el marco de la pandemia, incluso a funcionarios que trabajaban en el Ejecutivo. Entonces, ahí hay una vasta información que si este gobierno tuviese compromiso con el combate a la corrupción, esos hubieran sido los primeros funcionarios que estuvieran siendo procesados. Ah, pero es que como son de los amigos, como son del grupo cercano, claro, hay niveles donde debe combatir la corrupción. Y exponen al más, digamos, débil. Entonces, pero que ahí, Pues, obvio, aquí en esta Asamblea Legislativa no es uno, son varios diputados los que están mencionados en actos de corrupción. ¿Por qué a ellos no los desafueran? Además, el diputado que desaforaron en las redes, en los audios que circularon, se les atribuían otro tipo de delitos, pero por el que lo desaforaron por, fue por un delito menor. sí. Entonces, ¿qué significa eso? No hay un compromiso serio y un combate contra la corrupción. Es decir, están utilizando ese argumento para decir, entonces yo me llevo a esto y voy a llevar a los otros también. Claro que todos debemos de tener un compromiso, claro, con la corrupción. Y yo quiero decir aquí esto porque muchas veces, bueno, nosotros siempre hemos sostenido eso, que el fuero de un funcionario, en este caso de un diputado, no debe de ser utilizado como un mecanismo de impunidad y no debe ser utilizado para prevalerse de su cargo para cometer delitos. Claro que eso no debe, el fuero no debe de estar siendo utilizado para eso. Pero aquí hay casos de mayor profundidad que no están siendo visibilizados, que están ahí, que ahí andan tranquilos, que ahí vienen a las plenarias, que están siendo señalados, pero que nadie dice nada. Y había otra diputada que en ese mismo proceso que desaforaron a uno, a la otra la dejaron tranquila. Entonces, que también fue señalada. Digo, entonces no es cierto. Es de quién sos amigo, de quién sos cercano, y así tenés un nivel de protección. ¿Cómo, Entonces, y aquel que expuso el caso, a ese sí se lo llevaron, a ese no sabemos tampoco dónde lo tienen y cómo lo tienen o a qué arreglo han llegado. Es decir, como no hay mecanismos de conocimiento, de acceso a la información para la gente, solamente se crea el show, se crea la narrativa, pero que la población debe tener claridad que uno de los enemigos más grandes de la transparencia y del combate a la corrupción en este país se llama nuevas ideas. Es falso. Y cuando le lleguen a usted con ese discursito de que, mire, estamos haciendo las cosas que no hicieron otros, que estamos combatiendo la corrupción, eso es totalmente falso. Totalmente falso. Ahí hay diputados mencionados allá en el departamento de San Miguel por asesorar a alcaldías para que metieran sus recursos en una cooperativa que después fue procesada. Eso Eh, quería preguntar, Dina. Permíteme un segundo para trasladar todo este tema, ok, porque toda esta agenda que hemos hablado, endeudamiento, el manejo, digamos, la poca obra que se ve, y luego toda esta agenda contaminada, que sigue contaminando a la política y que la vuelve como que si fuera la vieja política. ¿Cómo la está percibiendo San Miguel? ¿Cómo la está percibiendo el ciudadano? Y sobre todo en materia, digamos, ya del día a día, porque hemos hablado también de la crisis económica. ¿Toca a la gente o tú percibes que en realidad la gente sigue viendo a un santo y a un, ¿cómo se llama?, político que todavía está pensando que le está resolviendo sus problemas? mira, yo creería primero decir de que eso de que la vieja política y la nueva política eso es debatible, porque lo que hay son otras caras, son otros rostros haciendo las cosas igual o peores de aquellos que han señalado. Eso creo que ha quedado demostrado y ha quedado evidenciado. Y si yo te hablo por el departamento de San Miguel, cómo la gente percibe que sus diputados, que sus funcionarios están resolviendo los problemas, pues no, no hay, porque allá en San Miguel somos 6 diputados. De esos 6, 5 son pegados al oficialismo, 3 que tiene propiamente nuevas ideas y los otros 2 que son pegaditos ahí con chicle, que son del oficialismo, que no tienen identidad, que no tienen un proyecto, que simple y sencillamente van donde los lleva el viento. Entonces, pero ¿cuál ha sido el beneficio para la gente? Mira, y hay diputados, insisto yo, que han sido señalados
en el departamento de San Miguel, porque en sus alcaldías gobernadas por Nuevas Ideas, con serios casos de corrupción. Entonces, y la gente lo conoce, la gente lo sabe. Ahí están, ahí están. Entonces, es decir, si tienen una mayoría, y yo quiero quizás resumir en esto, la mayoría que ahora tiene el oficialismo no es una mayoría que ha sido de beneficio para la gente. Y la población debe saber entonces una mayoría para qué o para quién es lo que se tiene hoy. Porque el oficialismo, bueno, el oficialismo controla el Ejecutivo, tiene el control total de la Asamblea, tiene la Corte Suprema de Justicia, bueno, el sistema judicial en su conjunto. Pero yo pregunto, ¿y eso cuánto ha sido el beneficio para la gente? ¿Cuánto ha cambiado y ha mejorado su calidad de vida la población, teniendo aquí diputados en mayoría, teniendo la posibilidad de aprobar una ley, claro, sin necesidad de otros? Nunca antes hubo un partido que de forma unitaria pudiera decir, miren, aquí nosotros tenemos la posibilidad de aprobar. Hoy sí lo tienen, pero esa mayoría no ha sido utilizada en beneficio de la gente. Claro, aquí se están convirtiendo en una maquila de leyes, pero en contra de los intereses de la población, porque vamos a ver, aquí en la asamblea no está el tema agrícola, los problemas de todo el sector agropecuario, no están los problemas de las mujeres presentes, no está la crisis económica que está viviendo la familia, no está aquí cómo vamos a frenar el tema de la migración, no está presente aquí tampoco cómo mejorar las perspectivas de crecimiento, que somos uno de los países con menor crecimiento en de la región para este año. Entonces, esos problemas no están aquí. ¿Por qué? Y entonces, esa mayoría que el pueblo les dio, ¿para quién es? En función de quién están legislando. De los grandes intereses, porque si nosotros volvemos y recapitulamos, aquí le han perdonado impuestos a las grandes empresas. Le han quitado el IVA a aquellos incluso hasta los impuestos municipales, aquellos que vienen a invertir en Bitcoin y en otras áreas tecnológicas, pero no le quieren quitar el impuesto del IVA a la gente para los frijoles. Entonces, esas son las realidades y esos son los diputados por los que la gente votó, pero que ahora, después de 2 años y medio, se han quitado la careta y se han mostrado tal cual. Y la población los está conociendo. Y ojo, que la vez anterior se arroparon y se acobijaron con la imagen del presidente. Ahora la población, porque en aquel momento nadie los conocía, ahora la población ya está viendo quiénes son. Los ha visto por sí mismo y saben que son personas que no tienen identidad, que no tienen criterio propio, que no tienen independencia, que no tienen opinión y que simple y sencillamente agachan la cabeza. Ahí en San Miguel, o en Oriente, digamos, es donde han aparecido varios diputados del oficialismo, uno mezclado en el tema de un recurso que recuerdo que andaba por 3 millones con 3 una de millones. las aparece el otro, siempre de Oriente, señalado por el tema de tráfico de personas. Aparece una vinculación, además, de uno de los diputados de Oriente, señalado con procesos, digamos, relacionados al manejo de despidos. Entonces, un poco eso es lo que tiene Oriente y en el caso San Miguel. Entonces, la pregunta es, ¿cómo está viendo la gente? ¿Cuál es la percepción que se tiene del ciudadano que está viendo este tipo de política y cómo está reaccionando? ¿Cuál es la lectura que Sí, tienes en el caso de sí. Oriente y específicamente San Miguel? Mira, la población hace una relación también directa. Hay que recordar aquí que los municipios y las familias resienten el apoyo que a través del FODES llegaba a sus comunidades. Y cuando cuando la población habla de que ahora ya no tienen ese apoyo porque las alcaldías no tienen fondos, incluso alcaldías gobernadas por Nuevas Ideas, cuando la gente va y pide ayuda, les dicen no hay recursos. Y así en voz bajita le dicen es que el gobierno nos quitó los recursos. Pero la gente dice, bueno, ¿y quién quitó los recursos? Ah, quienes apretaron el botón fueron los diputados. Quienes tomaron esa decisión fueron los diputados, claro, porque alguien más les mandó, vea, pero quienes al final tomaron la decisión ahí fueron los diputados. Que son los diputados los culpables de que las alcaldías no tengan poderes. Que son los diputados los culpables de que ahora
hayan eliminado los municipios y que eliminen la posibilidad de que la familia tenga acceso a bienes y servicios de forma más directa y de forma más cercana. Con la eliminación de los municipios, la afectación ha sido grande para la gente y va a ser mucho más. Entonces, eso lo resiente la gente, porque es lo directo. ¿Qué más resiente la gente? Mira, creo que en la mayoría del país, pero en el oriente del país, uno de los problemas es el tema de las carreteras vecinales, los caminos vecinales, el tema de las calles. Pero ¿qué pasó con los recursos? Bueno, se los pasaron a la DOM y la DOM no llegó. La DOM ha llegado en algunos municipios nada más, en aquellos que son prioritarios para el gobierno, que son prioritarios electoralmente para Nuevas Ideas. Y o sea que nosotros no tenemos derecho, no somos ciudadanos de este país. La gente hace esa relación también y lo resiente, lo dice. Y hablemos también del sistema educativo. Mira, ¿qué es lo que está pasando en el oriente del país? No hay alimentos en las escuelas, no hay refrigerio escolar. Los maestros tienen que poner de su dinero y pedirle a los padres de familia que colaboren para el tema del refrigerio escolar para los niños. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Pero también hay otra parte en el sistema educativo que en este caso los supervisores o los asistentes técnicos mandan a los maestros y a los directores a hacer asambleas de padres, asambleas comunitarias. ¿Y qué es lo que están haciendo ahora? En esas asambleas llevan a los candidatos de Nuevas Ideas, politizando en los centros educativos, haciendo campaña proselitista. Entonces, eso está pasando. Eso Eh, está pasando. Y amenazan directamente a los maestros y no decir nada. Si usted cuenta, lo amonestamos. Como están amenazando al personal de salud, que no diga que no hay medicamentos en los hospitales. así, Entonces, esa es la realidad. así rápidamente, Dina, a partir de esto que estamos comentando, bueno, la semana pasada, el 6, el tribunal ya hizo la convocatoria al proceso electoral. De hecho, ya se fue a inscribir el candidato presidencial del partido, Manuel El Chino Flores. ¿Cuál es la perspectiva que se ve en San Miguel, tomando en cuenta que francamente ya arranca, digamos, con mayor intensidad todo este ambiente más político, más electoral y más de evaluación de la gente? ¿Cuál es un poco la evaluación que haces tú de San Miguel? Mira, yo ahorita, bueno, la población, como te decía, reciente todas estas cosas que ya mencionaba hace un momento, y está la expectativa de con qué les van a llegar a ofrecer ahora, qué les van a llegar a prometer. Entonces, nosotros estamos en un esfuerzo de contacto con la gente que no lo hacemos en periodos electorales, que ha sido parte de nuestra constante, de nuestro trabajo del día a día, no solamente quienes somos funcionarios, sino que es parte también del contacto con el territorio. Ir con la población, ir no a presentar una propuesta, sino a construir con la gente, porque es un error que cometería cualquier funcionario, cualquier candidato, pensar y decir, miren, aquí tengo la solución a los problemas del país, aquí tengo la solución a los problemas de tu comunidad, sin antes escuchar a la gente, como hacen aquí en la asamblea, que aquí vienen y aprueban leyes de comercialización de productos agropecuarios, pero no se dan cuenta que no hay que comercializar porque no hay producción. Entonces, es decir, hay que ir con la gente, hay que construir desde abajo. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros en ese contacto permanente con la gente. La población está percibiendo eh, que han existido y que hay promesas incumplidas por parte de los diputados, de los alcaldes, del gobierno central, y que en esas promesas no cumplidas, que fueron solo parte de una campaña y de una estrategia electoral, ahora existe esa oportunidad también de decir, miren, este es momento y aquí es donde se nos debe de escuchar. Entonces, nosotros hemos apostado por la escucha con la gente, hemos apostado por ese contacto con la familia, que, insisto, lo venimos haciendo de siempre, pero que ahora en un proceso, de cara a un proceso electoral, nuestra estrategia y nuestra meta debe ser esa, más de cerca con la gente. ¿Hay confianza de que la gente va a ir, digamos, teniendo una perspectiva distinta y una relación distinta
con las propuestas del frente y con las propuestas, digamos, de la oposición? Yo creo que existe la posibilidad y la población tiene la oportunidad de de seguir teniendo voz, de que al menos sus problemas sean puestos o visibilizados. Y tenemos la oportunidad nosotros, eso, de llegar a la población y que la población sepa que cuenta con nosotros para visibilizar su problemática, que no lo va a hacer el oficialismo, porque ya demostró que no ha sido así, que no tienen la voluntad, que no quieren y que no tienen tampoco la capacidad para hacerlo, aún teniendo las condiciones para sí crear esos mecanismos que pudieran haber sido resueltos. El candidato a la presidencia se inscribe la semana pasada, creo que fue el 7, ¿sí? Sí. Y habla un poco de la perspectiva más nacional. ¿Cómo ves, a partir de esta presencia ya y de la inscripción, cómo se puede proyectar el partido a nivel nacional, Dina? Mira, yo creo que una de las apuestas principales del partido deben de ser no descuidar, insisto, el trabajo y con la gente y la escucha activa. Es decir, porque no es irse a sentar nada más con la gente, llegarse a tomar la foto, es hablar, es escuchar a la gente, es saber cuáles son sus problemáticas. Hay una oportunidad importante que también creo que se debe de tomar en cuenta y es que la población está cansada de promesas incumplidas, está cansada de políticos que llegan en el periodo electoral, pero que después no se vuelven a asomar y no resolvieron sus problemas. Entonces, la población está cansada de engaños. Entonces, pero creo que lo más importante es que tenemos la oportunidad para vencer ese miedo, porque se ha venido institucionalizando el miedo desde el Ejecutivo. Es decir, el Ejecutivo ha utilizado el miedo como una herramienta para inmovilizar a la gente. Y tú vas a la comunidad, la gente te dice, mire, es eso, es lo otro, estoy de acuerdo con usted, pero hay muchos que en el caso de empleados públicos tienen miedo siquiera a manifestar lo que está sucediendo en sus instituciones. ¿Por qué? Porque son amenazados. Entonces, en función de eso, creo que hay una oportunidad, primero, de vencer ese miedo, de acercarnos a la gente, de construir con ellos y que la misma población vea que somos una alternativa para recuperar eh, el camino de programas y proyectos que ahora han sido perdidos, que fueron parte de las conquistas populares. El día viernes, y para ya ahí sí vamos cerrando, un poco conectando con esto que tú has compartido, un poco el sentimiento en Oriente y San Miguel. El día viernes ha sido convocado, ayer veíamos la conferencia de prensa de unas organizaciones, de diferentes organismos y organizaciones, convocando a la marcha el próximo viernes. ¿Qué simboliza, digamos, en este marco de casi cerrando el quinto año, donde las organizaciones están marchando en contra de la reelección, como un llamado de alerta por la crisis económica y sobre todo en contra de aquellas arbitrariedades, ilegalidades y abusos que han golpeado a mucha gente, no solo en el plano del régimen, sino en el plano económico, ahora en el plano laboral? Entonces, ¿cómo ve esto, digamos, el partido y cuál debería ser el mensaje del partido hacia esta convocatoria que se ha recibido? Mira, yo debo decirte, quizá esto lo voy a decir así muy de manera personal, es que para mí y como para muchos salvadoreños, la marcha del 15 de septiembre que ya eh, desde el 2021 se hace, recuerdo aquella marcha que se da en el marco de la aprobación de la ley Bitcoin, eh, y debo decir que refleja la lucha de este pueblo por resistir ante tanto atropello, ante tanta violación a los derechos humanos, a la Constitución, al debido proceso, pero también hay un espíritu de lucha en contra de la reelección. Es decir, no es cierto que el 97% está de acuerdo con la reelección. Hay salvadoreños, hay población,
Hay hombres y mujeres en este país que están claros y claras de que la reelección, como dice nuestra Constitución, es ilegal, que los periodos presidenciales duran 5 años, ni un día más, inician el 1 de junio y terminan un 1 de junio. Es decir, no existe posibilidad alguna para que la reelección pueda siquiera ser admisible. Entonces, hay personas que los que salimos a la calle el 15 de septiembre somos aquellos que hemos tratado y estamos perdiendo y hemos perdido el miedo y que le decimos a este régimen, a este sistema, no estamos de acuerdo con la reelección, queremos que se respete la ley, queremos también que los sectores productivos de este país sean parte de la vida activa del país, que tengan apoyo, que la crisis económica debe de ser, en este caso, una apuesta. Deben de existir medidas que le apuesten al combate de la crisis económica, que hasta hoy este gobierno no lo ha hecho, que ha podido, pero no ha querido hacerlo. Entonces, la marcha del 15 de septiembre es una oportunidad, y es una oportunidad para todos aquellos que queremos un país democrático, para todos aquellos que creemos que caminar por en este caso, o ir por el camino correcto es posible, que queremos recuperar nuestro proceso democrático, que queremos recuperar la participación de la gente. Entonces, que es posible un El Salvador sin violaciones a derechos humanos, sin que hayan capturas arbitrarias, sin que hayan despidos masivos, injustificados, sin que la familia se esté muriendo de hambre. Es posible un El Salvador así, pero si todos y todas estamos unidos. Entonces el 15 de mayo, perdón, el 15 de septiembre es una oportunidad para visibilizar a los invisibles, es decir, para visibilizar a los sectores que otros y que el oficialismo han querido invisibilizar y que han querido callar. Ina, te agradezco por el tiempo. La verdad es que están en plenaria, entiendo, así Sí, que sí. hasta aquí. Y bueno, no sé si hay algo de la plenaria que quieras compartir. Pues hoy no ha habido, solamente debo decir que ahorita en la primera parte de la plenaria se han aprobado, bueno, aprobó el oficialismo los informes de labores del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Agricultura. En la segunda parte viene la 18ª prórroga del régimen de excepción, ya algo cotidiano todos los meses aquí, pero que no debemos normalizar. Deberían de Que cambiarle, la verdad. O sea, ya no es hay régimen, de excepción, debería ser, régimen permanente. sí, régimen permanente o algo así. Sí, Ya. sí, entonces ese se va a conocer en la tarde y yo debo decirle a la población que no debemos de normalizar las violaciones a los derechos humanos. No hay que normalizar lo que sucede en este país. El día que nosotros caigamos en la normalización de la injusticia, de la violencia y de los atropellos a los derechos humanos, ese día realmente nuestro país y nuestra democracia estará totalmente perdida. Pero mientras hayan voces, hayan hombres y mujeres que den la batalla, que visibilicen estas atrocidades, hay esperanza, hay oportunidad y hay deseo de seguir cambiando. Gracias, Dina, nuevamente. Gracias, Franklin. Un abrazo. A ustedes, amigos, gracias nuevamente por estar en Barcito FM. Nos quedamos hasta acá. Y como siempre, les voy a compartir, además de todo el podcast, les voy a compartir piezas para que puedan interactuar, puedan reaccionar, puedan comentar y también intercambien con Dina. Ahí vamos a etiquetarla para que también reciba todos los mensajes. Ok, Hasta la próxima. gracias, adiós.